En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Los saludo, hermanos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Continuamos hablando sobre lo que significa ser cristiano, lo que significa ser discípulos. Las demandas establecidas en todas las Sagradas Escrituras respecto a cómo debe de ser nuestra vida en Cristo el Señor. Hemos estado hablando sobre algunas palabras y enseñanzas de Jesús cuando veía las multitudes. Y él no se fiaba de las multitudes. Recuerden que algunas multitudes decían, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y alababan y glorificaban al Señor. Pero algunos de esas personas, cuando Jesús estaba siendo juzgado en el tribunal de Roma, representado por Pilatos, gritaban, crucifícale, crucifícale. El Señor, en realidad, conociendo la naturaleza humana, no se fiaba de las multitudes, y más cuando esas multitudes estaban motivadas por la emoción superficial. Entonces él siempre ponía las demandas, no se fiaba. Venía la gente porque él hacía milagros, porque hacía prodigios y le daba de comer a las personas. Entonces él dice, ustedes me siguen no porque interpretaron o comprendieron la señal en sí, sino porque se saciaron, porque se hartaron. Entonces, por esa razón tenemos que leer la Biblia, meditar en ella, analizar lo que significa ser hijo de Dios, lo que significa ser hija de Dios, discípula o discípulo de Cristo. Los discípulos, los primeros discípulos y a lo largo de la historia de la iglesia, muchos discípulos o cristianos han sido perseguidos, han sufrido mucho. Yo ciertamente, usted, hermano que me escucha, tal vez no hemos sufrido como sufrieron persecución otros cristianos. Sufrimos porque estamos sometidos a la disciplina, a las pruebas que provienen de parte de Dios, para que alcancemos ciertos grados de madurez, de crecimiento, para que también seamos corregidos, porque el Señor azota al que toma por hijo, para que participemos de su justicia y también de su santidad. Pero los discípulos y el apóstol Pablo, vamos a hablar de las condiciones que se describen de cómo vivieron los primeros discípulos, las cosas que están escritas para nuestra enseñanza, para nuestra amonestación se escribieron, para que si hay algo escrito donde se castiga a los creyentes o al pueblo de Dios por el pecado, aprendamos a no hacer las cosas malas. Y también están escritas las cosas que los cristianos hicieron que fueron dignas de honor, digno de alabanza y de reconocimiento, para que también aprendamos. Así que en la Biblia se describen los sufrimientos, persecuciones y condiciones adversas que pasaron los primeros cristianos. En el capítulo 4, por ejemplo, en el capítulo 4
primera de Corintios, Pablo está hablando de la situación en que él se encontraba. Vamos entonces a ver en el capítulo 4. Dice en el capítulo 4, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia de Dios que hemos recibido, no desmayamos. Antes renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a la conciencia humana. Así que Pablo habla aquí de que se recomienda o se encomienda a la condición o a la conciencia de los seres humanos, porque nosotros los cristianos somos personas que somos cartas leídas y la gente está observándonos. Y Pablo da una lista también de las situaciones adversas de su vida en el capítulo 11 de Segunda de Corintios. Pablo está hablando a la iglesia que él había fundado, y muchos de las gentes que estaban allí en la iglesia no querían reconocer que Pablo era el fundador y que Pablo era un hombre con autoridad apostólica, porque Pablo había sido llamado directamente por el Señor y comisionado para predicar el Evangelio. Entonces Pablo ha tenido que recurrir a los sufrimientos, al esfuerzo que ha hecho para predicar el Evangelio, que en realidad todo el que predica el Evangelio, el que ejerce la labor pastoral, la labor de liderazgo, toda persona que quiere vivir piadosamente y servir al Señor padecerá alguna de estas cosas que padeció el apóstol Pablo. Les voy a leer pues los sufrimientos de Pablo como el enviado de Dios, como el escogido, como el apóstol. Otra vez digo, dice Pablo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a un loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza que tengo de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los que son necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, o si alguno os devora, o si alguno toma lo que es vuestro, si alguno se enaltece delante de vosotros, o si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos nosotros demasiado débiles. Por lo cual, en lo que otro tenga la osadía, hablo con locura, yo también tengo osadía. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? También lo soy yo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Entonces Pablo aclara, como si estuviese loco, hablo yo más. Pablo dice que es más servidor de Cristo, más siervo de Cristo. Dice, más en trabajo abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. Porque si se le daba 40 azotes a una persona,
había una ley que decía que nunca más volvería a ser castigado con 40 azotes. Entonces, sencillamente le daban 39, 40 azotes menos uno, para seguirlo azotando cuantas veces ellos quisieran. Entonces Pablo dice, yo he sufrido más que todos, azotes sin número. En cárceles he estado más que todos, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos he estado muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en las ciudades, en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, además de otras cosas, lo que se agolpa cada día, el estrés, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no me identifico con esa persona y enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y no me indigno? Entonces Pablo aquí, amados hermanos, da una lista de los sufrimientos. Bueno es que leamos esta lista porque está escrita para nosotros. Nosotros nos quejamos por cualquier cosa y nos ponemos de poco ánimo, nos desanimamos por una pequeña pero pequeñísima prueba que estamos pasando. Todo nos preocupa. Cuando Pablo llegaba de una ciudad a otra, él no preguntaba dónde estaba el mejor hotel, dónde daban el mejor servicio. Yo pienso que hasta pensaba o preguntaba dónde estaba la cárcel, porque a causa de la predicación del Evangelio, él era apresado, azotado, golpeado, aguantaba hambre, lo arrojaban en lo más profundo de las mazmorras de las cárceles. En varias ocasiones fueron sus manos y sus pies puestos en cepo. Él anduvo en peligros en los caminos. En aquel entonces habían ladrones y asaltantes, pero él no se detenía. Él iba y predicaba el Evangelio. En todas partes el Espíritu Santo le daba testimonio de que iba a sufrir, de que iba a ser encarcelado, pero él no hacía caso a eso. Dice él que no estimaba su vida preciosa para sí mismo. Él estaba dispuesto a darse por Cristo, a desgastarse por Cristo, a morir por Cristo. Muchos peligros en los ríos, peligros de ladrones. Estuvo en alta mar, un día y una noche en el mar, y Dios lo guardó, Dios lo protegió. Cuando el apóstol Pablo, cuando Saulo se convirtió, que el Señor se le apareció en el camino a Damasco, entonces él quedó ciego a causa de la visión y fue llevado adentro de la ciudad. Y Dios llamó a un hombre llamado Ananías para que fuera a donde Pablo. Y le dijo, él ha visto una visión
de que un hombre llamado Ananías le pone las manos encima y recobra la vista. Entonces Ananías dijo, pero este hombre ha hecho muchos males a tus santos y aquí en esta ciudad tiene autoridad para perseguir a tus santos, a la iglesia. Entonces el Señor le dice a Ananías, anda, ve. Yo le voy a enseñar a él cuánto tiene que sufrir por mi causa. Todos tenemos que sufrir por causa de Cristo. Es parte del llamado a ser cristiano y a ser discípulo. Pablo da 2 listas de sus sufrimientos. Y esas 2 listas es para que las leamos nosotros. También se describe con todo lujo de detalle la muerte, los sufrimientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y se describe también los sufrimientos de otros cristianos. Y eso es para que entendamos que eso es parte del discipulado, de la vida cristiana. Que eventualmente a nosotros nos puede suceder lo mismo. Y que debemos de asumir la actitud de fe, de confianza, que asumió el apóstol Pablo y los demás apóstoles. Todos los apóstoles que fueron llamados directamente por el Señor Jesús murieron como mártires. Fueron torturados, matados de una o de otra manera. El único que murió de una muerte, llamémosle natural, es el apóstol Juan. Él murió de anciano, muy entrado en días, pero él también sufrió persecución. A él se le dio la visión del libro de Apocalipsis cuando estaba en la isla de Patmos. Había sido desterrado y estaba ahí como un desterrado y un preso. Así que seamos valientes, hermanos. Somos llamados para que nosotros sigamos las pisadas de nuestro Señor y Salvador. Que ninguna cosa que nos suceda peligrosa o dolorosa nos extrañe como si fuese en verdad algo extraño o ajeno a la vida cristiana. Pedro habla de eso en esos términos. Él dice que no nos extrañemos si sufrimos, si somos perseguidos, si somos arrojados a la cárcel o menospreciados, porque hemos sido llamados para participar de los sufrimientos de nuestro Señor. Hemos sido llamados para seguir las pisadas de Jesús. Y hay momentos de gozo, de alegría, de gloria, de manifestación, de gloria del Señor, pero hay momentos de la manifestación de los sufrimientos de Cristo en nosotros. No solamente hemos sido llamados para ser salvos y gozarnos en Cristo, sino que hemos sido llamados para participar de los sufrimientos de nuestro Señor y Salvador. Y debemos de armarnos, dice Pedro, de ese pensamiento. Armarnos de ese pensamiento, de que la vida cristiana es una vida maravillosa, hermano. Cuando usted va al culto, ahí está la presencia del Señor. Es glorioso, es maravilloso, pero hay momentos dificilísimos en la vida de nosotros. Y debemos de permanecer firmes y fieles. Recordar que hemos hecho un compromiso de por vida con el Señor. Así que permanezcamos firmes, sé fiel hasta la muerte, dice las Sagradas Escrituras, y el Señor dice, yo te daré la corona de la vida. Cuando estemos allá en la presencia del Señor, el Señor nos dirá, bien, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
entra al gozo de tu Señor. Y ahí se nos darán coronas. Y se le dará la corona de vida a aquellos que murieron como mártires. Aquellos que no negaron al Señor, sino que permanecieron firmes en la fe de Cristo y afrontaron la muerte con valentía. Así que, amado hermano, seamos así, permanezcamos fieles. Que Dios entonces le bendiga a usted y a todos los que comparten su fe en Cristo. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.